la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo. Simeón dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Señor y Padre bueno, que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, para pedirte, Dios amado, que tú me ayudes a predicar tu palabra, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija conforme a tu palabra. Que tú prepares los corazones y los oídos de esta iglesia para que puedan ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Si hay algo que yo tenga en mi bosquejo o en mi mente decir que no proviene de ti, quítalo tú, Señor, y ponme tus palabras en mis labios, Señor Padre, para que tú seas glorificado en todo. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentar, amados. Hay una pregunta que es muy común en los niños cuando viajan largas distancias a un auto. Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad de montarse lo que nosotros en español le decimos road trip, ¿verdad? En inglés. El road trip, que usted se monta el carro y va por ahí en la familia, largas distancias. Aquí en Puerto Rico pues no tanto, porque en Puerto Rico pues la realidad es que todos los viajes son relativamente cortos. Y aún así, a veces los niños están preguntando: ¿ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Ya? ¿Cuánto falta para llegar? Y posiblemente usted le dice: mira, ya falta poco, ya estamos llegando, falta 1 hora, falta media hora, y a veces no han pasado ni 5 minutos y los chicos vuelven y me preguntan: ¿pero ya llegamos? Y ¿ya llegamos? Y yo: no, todavía no hemos llegado, te dije que faltaba como media hora, ya mismo llegamos. Y la realidad es que se van desesperando porque los niños no tienen esa capacidad de espera. Para ellos esperar es muy complicado. Pero cuando por fin uno sale en ese viaje y por fin llegamos al lugar, que nosotros hemos tenido esa oportunidad, y nuestros hijos han sido parte de esta experiencia de viajar largas distancias, ir hasta un lugar, y cuando llegamos a ese lugar nos encontramos allí y hay un parque de diversiones a los cuales los niños querían ir. Y ahora acaban de descubrir que la distancia que habíamos recorrido tanto tiempo había valido la pena la espera. Y uno dice: ahora que después que viajemos todas estas horas, ¿valió la pena la espera? Y posiblemente dice:
Sí, bien, llegamos al parque, comienzan a celebrar, ¿verdad que sí? Pues la realidad es que cuando vemos esta narrativa, de cierta manera nos recuerda que hay ciertas ocasiones en que vale la pena esperar. Que vale la pena esperar. Y aunque esperar es difícil, hay situaciones en la vida que vale la pena esperar. Y prácticamente lo que vemos en esta narrativa de Lucas, que utiliza para presentarnos ese encuentro que tuvieron dos personas con aquel rey que había sido prometido. Como ya sabemos, Jesús ya había nacido, el ángel había anunciado su nacimiento, había sido anunciado que vendría a cumplir, ¿verdad? María ya había recibido a su hijo, o sea que ya no lo está esperando, ya lo recibió, ya inclusive algunos familiares ya habían celebrado con ellos, pero estas dos personas no habían tenido ese encuentro. Así que ahora José y María se encuentran ahora en un punto de su vida en que tienen que cuidar y velar por el bienestar del niño Jesús. Pero no solamente tienen que cuidar y velar por el cuidado del niño Jesús, sino que tienen que procurar cumplir con las ordenanzas establecidas en la ley. Y ahí es que nos encontramos en el versículo 21, donde vemos que luego de que Jesús cumplió los 8 días de nacido, ellos entonces, ¿qué hicieron? Cumplieron con lo que se había establecido por la ley, que es que tienen que circuncidar al niño. Y ahora María, luego del proceso de espera, tiene que moverse entonces también a cumplir con su parte, con su participación o con la ordenanza que también corresponde a María. Y esa ordenanza que están cumpliendo ellos como familia iba a servir para bendecir a aquellos que esperan. Mire qué cosa, el hecho de que José y María fueran obedientes a las ordenanzas y ellos se movieran en obediencia iba a hacer que bendijeran a aquellos que estaban esperando. ¿Cuáles fueron las ordenanzas que ellos cumplieron? Mira, en Levíticos 12, 1 al 8, vamos a ver por qué razón es que ellos tenían que cumplir. Vamos a Levítico, capítulo 12. Leo así, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Eso es lo que vemos que hizo José y María. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Así que los 7 más 33 son 40 días. Y luego versículo 5 habla acerca de cuando si fuese acaso una hija, ¿verdad? Pero en este caso fue un varón. Así que brincamos al versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por su hijo o por su hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para los que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Así que vemos que esta familia no contaba con los recursos económicos para ofrecer un cordero, así que ellos, en obediencia al Señor, cumplen con lo establecido, esperan los días que necesitan esperar y se mueven para en el proceso obedecer lo que Dios le ha pedido. Circuncidan al niño Jesús para ser parte al niño del pacto, ¿verdad? Cumplir con esa parte que él vendría a ser hijo de Abraham, por lo tanto descendiente, pero no cualquier descendiente. Este es el descendiente por el cual todas las naciones van a ser bendecidas. María también se mueve en obediencia, cumple con el ritual de la purificación. Pero no solamente eso, sino que ellos van y hacen lo que tienen que hacer. Ellos no viven cerca de este templo, ellos caminan largas distancias en obediencia para llegar allí, sabiendo que ellos ya habían sido bendecidos. Ellos no se mueven en obediencia para ser bendecidos por Dios, sino que se mueven en obediencia porque ya han sido bendecidos por Dios. Lo que ellos no sabían es que cuando ellos llegaran al templo, habrían 2 siervos del Señor que llevaban mucho tiempo esperando el cumplimiento de la llegada del Mesías prometido. Y ellos serían, en cierta medida, canales de bendición al presenciar el cumplimiento de estas promesas. Entonces,
A nosotros nos debe animar esto en el hecho de que a veces el movernos en obediencia a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodeen, de servir a Dios fielmente, no siempre va a ser fácil, pero siempre va a redundar en bendición. Y esto no significa que vamos a obedecer a Dios para que Dios nos bendiga, no me malentienda. Lo que estamos hablando es que cuando nosotros en obediencia nos movemos, ya hemos sido de bendecidos. Lo hacemos porque ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús primeramente. Nosotros no nos movemos para que Dios me bendiga, no. Ya Dios me bendijo por medio de Cristo Jesús en toda bendición espiritual, según nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero cuando nosotros nos movemos en obediencia, nosotros somos bendecidos al poder bendecir a otras personas también por eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos movernos en obediencia para que aquellos que posiblemente están allá afuera esperando tener un encuentro con aquel que había sido prometido, ellos lo puedan tener? O sea, nosotros nos movemos en obediencia, no solamente porque hemos sido bendecidos, sino que también queremos bendecir. Sin saber muchas veces que este encuentro puede ser de salvación para estas vidas. Entonces nos llegamos a los versículos 25 al 33, que es donde se encuentra, como dice, la carne de este sermón. Segundo punto, cuando la espera termina, aquí nos encontramos entonces ahora a un hermano en la fe que llevaba mucho tiempo esperando por ver el cumplimiento de esta promesa. Cuando leemos ahí dice que en el versículo 25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Había un hombre que era justo, que era piadoso, que estaba esperando de Israel la consolación y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas se encarga de no solamente darnos una referencia de este hombre, sino una buena referencia, porque este sería uno de las personas que testificaría de que Jesús es Dios. Ese es el Mesías, él es ungido. Aquel bebé de apenas de días de nacido era el ungido de Dios, era el rey del linaje de David prometido. Ya inclusive Dios, por medio del Espíritu Santo, le había revelado a Simeón que no vería la muerte hasta que viese la promesa cumplida. Entonces, hay un hombre que está a la espera de la promesa, un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre lleno del Espíritu Santo que sabe esperar. No solo que sabe esperar, sino que también sabe cuándo moverse en obediencia según el Espíritu Santo lo dirige. Porque si seguimos leyendo, él dice, y movido por el Espíritu Santo, versículo 27, vino al templo. O sea que él se movió cuando el Espíritu Santo le dijo, ve al templo. Así que por un lado tenemos a unos padres que se están moviendo en obediencia para llegar hasta el templo, hacer lo que le corresponde, y tenemos un hombre movido en obediencia por el Espíritu Santo para allí tener un encuentro con aquel que él estaba esperando. Ahora, cuando llegó por fin la familia de Jesús y tuvo allí Simeón y la familia de Jesús, José y María, dice la palabra del Señor que cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Yo me imagino que cuando él estaría así a la expectativa de, el Señor me dijo que viniera para acá, algo va a suceder, y de repente llega la familia de José y María con Jesús en sus brazos y el Espíritu Santo le tiene que haber dicho, ahí está el que tú tanto estabas esperando. Ahí está el que tú tanto estabas esperando. Y yo me imagino que sus ojos tienen que haberle brillado de alegría, posiblemente tiene que haber corrido con lágrimas en los ojos, y quizá un poquito, yo no sé cómo sucedió esto, si le dijo, María, ¿puedo tomar el bebé? O simplemente lo tomó, porque la palabra no me dice mucho, pero dice que lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Por fin había llegado el tiempo que él había estado esperando. Por fin llegó aquel tiempo que él había estado esperando. Y entonces vemos en esos versículos del 29 al 32 una alabanza, una adoración, una bendición que él hace al Señor. Versículo 29 dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
este hombre, ya el Espíritu Santo le había dicho que no vería la muerte hasta que tuviese un encuentro con aquel que estaba esperando, y ahora él lo acaba de ver y dice, Señor, ya yo estoy listo, cuando tú quieras. Ya yo estoy listo, cuando tú quieras me puedes llevar, porque ya mis ojos han visto la salvación. Aquella promesa que tanto él había estado esperando se había cumplido. El Dios que es eternamente fiel había cumplido su palabra. La salvación que él había esperado había llegado. Una salvación que no solamente era para él, sino para el pueblo, y más allá de los pueblos, dice que es para todos los pueblos. Luz de revelación para los gentiles. Desde ese momento él está profetizando que Jesús no solamente vendría para los israelitas, sino que vendría para todas las naciones. Una salvación que sería sin igual estaba siendo revelada. Aquello que había estado oculto para los gentiles ahora sería revelado. Dios alumbraría sus vidas por medio de Jesucristo. La gloria de Israel sería manifestada. Jesús, el victorioso Redentor, libertaría a los que andaban en oscuridad. Se estaba cumpliendo en aquel momento, o él estaba en cierta medida repitiendo o haciendo eco de las palabras de Isaías capítulo 9, versículo 2, que nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La llegada de Jesucristo invadiría las tinieblas para traer luz a aquellos que estaban lejos, que andaban en oscuridad. Lo más hermoso es que este hombre estaba listo y preparado para irse con el Señor, porque ya tenía lo que necesitaba. No necesitaba nada más. Mientras tanto, José y María seguían maravillándose de todo lo que se decía o seguía diciendo acerca de este niño que Dios le había encomendado para que cuidaran. Entonces, no acostumbro a hacer esto, hermano, de aplicar en el medio del sermón, pero de verdad que hay tantas cosas que podemos aplicar para nuestras vidas. Al ver este hombre, cómo él supo esperar fielmente en el Señor. Entonces, una pregunta que nos podemos nosotros hacer, ¿sabemos nosotros esperar fielmente en el Señor? Que muchos nos desesperamos mientras esperamos, ¿no? Pero debemos recordar que Dios no retarda sus promesas, sino que en su sabiduría ya tiene un tiempo estipulado para orar. Por otro lado, nosotros los que ya estamos en Cristo hemos recibido ya la bendición de tener un encuentro con el Salvador. Ya nosotros hemos tenido ese encuentro, no tenemos que esperar nada más, ya lo tenemos. Él tuvo que esperar porque Cristo se revelara, nosotros llegamos después de Él, Cristo ha sido revelado para nosotros y nosotros tenemos a Cristo, aquellos que hemos creído en Él. Eso entonces nos da la confianza para vivir en paz en medio de las circunstancias. Podemos decir como Simeón, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Una persona que es creyente, que tiene a Cristo en su corazón, tiene que tener la confianza y la certeza de decirle, Señor, ¿sabes qué? Tú puedes despedir mi vida hoy día, ¿me puedo ir contigo? Estoy en paz. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿estamos nosotros preparados para el día de nuestra muerte? ¿Estamos nosotros realmente preparados para enfrentar la muerte? ¿Cómo uno se prepara para la muerte? Bueno, lo primero que necesitamos es reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Porque aquel que no tiene a Cristo en sus vidas no está preparado para la muerte. Puede decir que está preparado, pero no está preparado para la muerte. Hay un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para que por medio de Él tengamos vida eterna aún después de la muerte. Si nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz aún cuando la muerte parece que está detrás de nuestra oreja. No hay por qué vivir una vida en oscuridad y tiniebla. Nosotros no somos gente de tiniebla, nosotros somos gente que somos llamada a la luz, porque ya la luz, el sol de justicia ha brillado sobre nosotros. La luz de la estrella de la mañana vino a resplandecer sobre nosotros. Jesucristo alumbra nuestras vidas. Él es nuestro Salvador. Entonces podemos vivir en paz aún en medio de las circunstancias difíciles. Cuando llega la enfermedad y cuando sentimos que tenemos la muerte detrás de nuestra oreja, podemos vivir en paz como vivía Simeón. Decía, Señor, ya mis ojos han visto salvación.
Yo me puedes despedir en paz si tú quieres. Entonces vemos que Simeón no solamente proclama la salvación del Señor por medio de Jesucristo, sino que también ahora habla proféticamente a María acerca de lo que el ministerio de Jesús provocaría en aquella gente que iba a tener un encuentro con él. Algunos para bien y otros para mal. Algunos para levantar y otros para caer. Unos para restaurar y unos para destruir. Eso lo vemos versículos 34 y 35. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simón le está diciendo, ¿sabes qué? Que el ministerio de Jesucristo va a provocar que haya gente que lo van a amar y va gente que lo va a odiar. Va gente que lo va a seguir y hay gente que lo va a querer matar. Hay gente que van a ser levantados, restaurados y otros que van a ser destruidos. El ministerio de Jesús no iba a ser falso, iba a tener gente que lo iba a seguir y gente que no lo iba a seguir. Pero también Simeón le dice a María, ¿y sabes qué? Esto también va a provocar que una espada traspase tu misma alma. María como madre iba a sufrir en carne propia el ver esto en su propia vida. ¿Qué madre no sufre cuando ve a su hijo sufrir? ¿Qué madre no sufre cuando ve a su hijo sufrir? Pero era necesario porque dice que porque por medio de esto iban a ser revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto nos recuerda que no todo va a ser color de rosa. Para María no iba a ser todo color de rosa, va a tener un hijo, va a ser el salvador del mundo, pero esto iba a traer una carga emocional para ella. Ella va a tener que experimentar el dolor de la pérdida de una madre. Porque aquel que era su hijo también era el salvador del mundo. Aquel que era su hijo también era su Dios. Así que Jesucristo no solamente viene a levantar, sino que viene a derribar. El Salmo 118, 21 y 22 dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, la piedra que desecharon los edificadores. Aquellos que la gente desechó fue el que se convirtió en el Salvador. De hecho, más adelante Jesús en su ministerio utiliza este mismo Salmo, el Salmo 118, 21, 22, en Mateo 21 y 42 él lo dice. ¿Sabe qué? Ustedes me han desechado. Yo soy la piedra que los edificadores han desechado y vengo a ser la piedra angular. El ministerio de Jesús causaría revuelo. Por un lado levantaría seguidores y por otro lado opositores. Pero ese era el plan eterno de Dios. Ya estaba destinado que muchos le iban a seguir y muchos no le iban a seguir. Por medio del ministerio de Cristo iban a ser revelados los corazones. ¿Dónde estaban los corazones de aquellos que realmente decían, yo amo a Dios? Aquellos que realmente amaban a Dios. Entre ellos estaban los fariseos que decían, no, yo soy hijo de Abraham. No, usted es un hijo del diablo. Jesús iría al Calvario y allí, en la cruz del Calvario, en cierta medida sería el momento en que el alma de María sería traspasada con una lanza. Porque en el momento en que, yo me imagino, como madre, yo no soy madre, pero soy padre, en que viera a su hijo ser traspasado con una lanza, sería como si esa misma lanza la traspasara a ella al ver que su propio hijo estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario, pero eso para salvación de nosotros. ¡Qué dolor, qué agonía, pero qué alegría! Porque si Cristo no hubiera sufrido la muerte, tú y yo todavía estuviéramos en condenación. Si María no hubiera experimentado el dolor de ver a su hijo morir, no estuviera hoy gozando de estar junto a su hijo terrenal, ¿verdad? Que ahora ya viene a ser una hija de Dios igual que nosotros. Entonces nosotros podemos utilizar esto para aplicar nuestra vida en cómo nosotros a veces en medio de las pruebas, en medio de los dolores, esto nos ayuda a aprender a esperar en el Señor. Porque es allí en medio de la prueba que el Señor va a probar nuestros corazones. ¿Dónde tenemos nuestra fe puesta? ¿En Jesucristo o es en otra cosa? Es por medio de las pruebas que nosotros somos probados como el oro.
Pero dice su palabra que aquellos que están en fe, la prueba lo que hace es que saca un brillo en nosotros, nos santifica, nos purifica y nos hace crecer y madurar en el Señor. Es por eso que nosotros debemos aprender a confiar en que Cristo cargó todas nuestras culpas en la cruz. El deseo es que seamos purificados y vivamos una vida de gozo y de paz. No la paz que el mundo ofrece, pues esa pasajera, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para eso tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar en que el Señor Jesucristo obre en nuestras vidas. Entonces, en la parte final nos lleva a pensar, ¿qué hacemos mientras esperamos? Y ahí es que entra la segunda personaje, Ana. Ana, una anciana. Me encanta la descripción, bastante específica, la descripción de Lucas hablando acerca de Ana. Dice que estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea, volvemos para atrás, una mujer que se casó, jovencita, estuvo casada 7 años y llevaba 84 viudas. Así que si sumamos, si hacemos la matemática sencilla, 84 más 7, ¿cuánto es? 93, ¿no? 92, 91, pero no se casó cuando nació. Pongamos que tenía aproximadamente unos 14 años cuando se casó, así que aproximadamente tenía 105 años la señora. Aproximadamente, en esa edad se casaban las mujeres, bastante jovencitas, así que esta dama tenía 105 años de edad aproximadamente. Si fue que se casó a los 18 años, entonces sumémosle más. Casi 110 años. Así que entre 105 y 110 años tenía Ana. Y lo que nos dice de Ana es que esta mujer que había enviudado apenas 7 años después de su matrimonio, se conservó viuda 84 años. ¿Sabes lo que hacía? Orar y ayunar. Orar y ayunar. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora, Lucas toma una segunda testigo, a Ana, una mujer que fielmente servía al Señor, que también estaba a la espera del rey prometido. Y yo escucho eso y me da risa, pero al mismo tiempo me confronta. Esta mujer que, recuerde que la mujer en ese tiempo, una mujer viuda, una mujer pobre, una mujer que depende de aquellos que quieran ayudarla, no es una mujer trabajadora como hoy día, que la mujer dice, pues yo me voy a trabajar, mantengo a mi familia. No, esta mujer depende totalmente del Señor mientras esperaba el rey prometido. Una mujer que en vez de echarse a llorar y a lamentarse y a quejarse por las situaciones, decidió ir todos los días a servir al Señor en medio de las situaciones, en medio de las dificultades, y oraba y ayunaba. Día y noche, día y noche, día y noche. Entonces nosotros los que vivimos de este lado de la cruz, ya no vivimos esperando la redención, ya Cristo nos redimió cuando creímos en Él. Ahora lo que estamos esperando es el regreso de Jesucristo para que Él establezca su reino por completo. Nosotros debemos ser animados y retados por el ejemplo de esta anciana. Una pregunta que nos podemos hacer es cómo nosotros estamos viviendo mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque esta mujer no se quedó en su casa encejada llorando todos los días, lamentando su situación. Yo no veo que diga eso. Esta mujer todos los días de su vida, a partir de que enviudó, se dedicó a servir. ¡Wow! A servir. En vez de estar pensando qué podían hacer por ella, ella salía todos los días a servir. Ella se mantenía orando y ayunando. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Es nuestra vida una vida de ayuno y oración?
Es en nuestra vida una vida donde vamos creciendo en nuestras disciplinas espirituales. Porque si es cierto que tenemos que esperar que Cristo venga, y si es cierto que vivimos en un mundo que es caído y que por lo tanto vamos a sufrir circunstancias difíciles, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de las circunstancias? ¿Estamos quejándonos o estamos orando? Ana no tomaba esta excusa para dejar de congregarse, sino que cada día y cada noche estaba allí para servir a Dios. Y es un gozo ver cuando el pueblo de Dios se congrega a pesar de las enfermedades, a pesar de la edad y a pesar de las circunstancias. Eso es un gozo para mí. Y yo sé que es un gozo para todos los pastores. Pero también es triste ver cuando aquellos que tenemos más juventud, más fuerza y menos enfermedades, dejamos de congregarnos porque cayó una llovinita, nos duele el tobillo, qué sé yo, cualquier excusa. La realidad es que a veces dejamos a un lado aquello que Dios utiliza para fortalecernos mientras esperamos, y entonces empezamos a quejarnos en vez de, Señor, tú me diste la oración, tú me diste la palabra, tú me diste la comunión con los hermanos, tú me diste el servicio de adoración donde soy fortalecido. Entonces yo abandono eso para vivir en el lamento y en la queja. Nosotros no podemos olvidar eso, hermano. Y nosotros, en el contexto de esta iglesia que estoy hablándole hoy, predicándole hoy, en su mayoría son ancianos. Y ustedes tienen que ser animados por Ana. Tienen que ser animados por Ana. Y aquellos que somos jóvenes, tenemos que ser jetados por Ana. Si yo me encuentro quejándome por cualquier tontería, tengo que... ¡Wow! Ana esperaba al Mesías ansiosamente, sin quejarse, en ayuno y oración. ¿Cómo estoy yo esperando el regreso de mi Mesías? Cristo viene. Eso es una realidad. Si Él dijo que venía, vino, nació, vivió, murió, resucitó y ascendió, y dijo que volvería, Él volverá. ¿Cómo yo estoy esperando? Esos son otros 20 pesos. Y por último, mientras vamos esperando en el Señor, también vamos creciendo en la gracia de nuestro Señor. Cuando aprendemos a utilizar las herramientas que el Señor nos ha dejado, que son sus disciplinas espirituales, la comunión con los hermanos, el congregarnos los unos con los otros y ser edificados los unos a los otros, podemos crecer en gracia. Lucas termina el relato diciendo que luego de haber cumplido con todo lo establecido, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros también podemos crecer en gracia mientras esperamos a nuestro Salvador y Señor resucitado regresar. Hoy nosotros estamos todavía ansiosamente esperando el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Y mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, tenemos que procurar crecer, fortalecernos los unos a los otros y llenarnos de sabiduría por medio de su palabra y las disciplinas espirituales. De manera que cada día, aún aquellos que son ancianos, puedan seguir creciendo en gracia, creciendo en madurez, creciendo en sabiduría, creciendo en servicio, y nosotros los que somos más jóvenes vamos detrás de ustedes haciendo lo mismo. La buena noticia sigue siendo que ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para librarnos de esta oscuridad. Ya Cristo brilló sobre nosotros. Ahora, para aquellos que todavía Cristo no ha sido su luz, su lumbrera, su sol, la pregunta es, ¿eres tú entonces de los que están para caída? ¿Qué revela esta palabra a tu corazón? ¿Qué quiero decir yo con esto? La palabra de Dios exige una respuesta. No podemos quedar indiferentes a la palabra del Señor. No podemos quedar indiferentes a lo que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. O nos arrepentimos en fe y venimos delante de Él en confianza, o simplemente seguimos tornando nuestra espalda viviendo en rebeldía. No hay un between, no hay un medio, no hay más o menos, o me decido ahora o me decido después. No, ¿estás vivo o estás muerto? Punto y se acabó. Entonces la pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Te ha alumbrado Cristo?
¿La salvación ha llegado a tu vida o todavía vives en oscuridad? Cristo fue a la cruz, fue traspasado por una lanza, pero más importante que eso, Él fue a recibir en la cruz la justa ira de Dios que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en confianza de que somos justificados por Él, para que cuando llegue el día en que Él regrese, nosotros podamos ser levantados con Él. Y podamos decir, wow, valió la pena esperar. Valió la pena esperar. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros en esta tarde? Son varios. Si tú estás aquí y eres de los que esperan que algo bueno suceda, que cambie el destino de sus vidas y así no tener que luchar con lo que falta, con el propósito de vida, con la insatisfacción, con el temor a la muerte, mira, yo lo que ruego a Dios que cambie tu corazón para que puedas, al igual que Simeón, ver la salvación en Cristo Jesús. Para que hoy sea el día en que termina tu espera, pues solo Cristo es quien puede cambiar el destino de tu vida. Solamente Él nos puede dar propósito, solo Él nos da esperanza y solamente Él nos da vida. Ahora, si eres tú de los creyentes, que eres creyente, pero te sientes que estás perdiendo la esperanza, por tantas pruebas que estás pasando, por tantas situaciones, yo lo que ruego a Dios en este día es que al igual que Ana, puedas perseverar en el servicio a Dios en medio de la prueba, por medio de la oración. Él entregó su vida en una cruz para salvarte y eso es más que suficiente para poder perseverar hasta que Él regrese. Y si tú eres los que físicamente te sientes ya desfallecer, yo ruego a Dios que seas fortalecido por medio de su Espíritu Santo. Para que aún en medio del cansancio físico y o emocional puedas mantenerte firme en la espera. Muchos años antes de que Jesús viniera o naciera, Él había sido anunciado. Ya lo dijo ahorita y vuelvo y lo repito. En tiempo su llegada se cumplió en el tiempo de Dios. No en el tiempo que la gente quiso, no en el tiempo en que el pueblo lo quería, en el tiempo de Dios se cumplió. Nosotros que vimos la luz y vimos después de la cruz, estamos esperando el regreso de Cristo. Él lo prometió, así que Él va a regresar. Entonces, nosotros tenemos que esperar creyendo de que Él regresará, sabiendo que la espera, mire mi hermano, vale la pena. La espera vale la pena. Cuando Cristo venga, nosotros no vamos a llegar a un parque de diversiones donde va a haber muchas machinas, no, vamos a llegar delante de aquel que nos dio la vida misma. Vamos a llegar delante de aquel que creó todas las cosas. Vamos a llegar delante de aquel que nos redimió, nos lavó, nos vistió con ropas nuevas y nos espera. Si eso no me da gozo, nada lo voy a hacer. Si eso no me motiva a esperar, nada lo va a hacer. ¿Cuál es la invitación para esta tarde, mis hermanos? Y saben que no soy de hacer esto. Pero ¿cuál es la invitación? Ahí donde usted está no se tiene ni que mover, pero si usted es uno de esos que se siente identificado porque se siente que todavía no ha visto la luz de salvación, o porque siente que está desfalleciendo, o porque siente que está impaciente y que está esperando perdiendo la esperanza para esperar, mire, ahí donde está dice, mire, yo necesito oración y oramos por usted. El hermano que está a su lado puede orar por usted. Si usted necesita oración, ahí donde está, póngase de pie, queremos orar por usted. Queremos que usted sea fortalecido en el Señor en esta hora. Que usted pueda salir fortalecido, recordando y sabiendo que vale la pena esperar en Dios. Él cumple sus promesas. Él es nuestra luz, nuestra salvación. No hay otra esperanza. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de ti, Señor, en esta hora, Padre,
a clamar a ti por esta iglesia, Señor Dios mío. Ayúdanos, Señor, a esperar confiadamente en ti, Señor amado. Fortalécenos, Señor, en Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor. Y yo le invito que ahí donde está puedas meditar en la letra de esta alabanza en esta tarde.